Noticia económica del momento, Víctor, finalmente sobre la vivienda, sobre la renta inmobiliaria vitalicia que acaba de aprobar el gobierno. Néstor, muy importante, los ministerios de Hacienda y de Vivienda dejaron a través de un decreto claras las reglas de juego alrededor de la renta vitalicia inmobiliaria, un instrumento que se diseñó en Colombia para cumplir la finalidad que busca la operación conocida como hipoteca inversa. Este es un producto financiero que se crea teniendo en cuenta, Néstor, cosas como estas, que 3 de cada 10 mayores de 65 años tienen pensión, es decir, la minoría, y 7 de cada 10 tienen propiedades, es decir, la mayoría. Entonces, muchos de nuestros mayores tienen problemas de ingresos, pero cuentan con propiedades para hacer este tipo de operaciones. En la renta vitalicia inmobiliaria se cede la propiedad a cambio, Néstor, de un ingreso mensual o una renta vitalicia. Serán las aseguradoras las que se encargarán de administrar este nuevo producto financiero en Colombia. Sin embargo, las personas que voluntariamente apliquen a esta figura tendrán la posibilidad de retracto, es decir, de echarse para atrás. Podrán solicitar la anulación o reversión del contrato, pero deberán pagar lo que ya les había abonado eventualmente la aseguradora, más otros gastos sumados a la fecha. La renta mensual que recibe el propietario pues depende de muchos factores como la expectativa de vida de cada persona, la edad del propietario, el valor de la vivienda, etcétera. Hay varias modalidades de renta vitalicia inmobiliaria, hay dos principalmente, una y es como la más usada, donde se recibe una cuota mensual hasta el resto de los días. Es importante decir que es un tema voluntario, nadie obliga a nadie, Néstor, para que haga una operación de estas. Los tomadores de la renta vitalicia o el beneficiario, y esto es muy importante, los beneficiarios que estos determinen conservarán el uso y disfrutarán el bien inmueble hasta el fallecimiento del último de los beneficiarios definidos en el contrato de seguro, es decir, que la persona puede seguir viviendo en la propiedad hasta el último día de sus vidas. Hay cosas interesantes también, como a partir de que se haga el negocio, el contrato con la aseguradora, esta asume el pago de los impuestos derivados de la propiedad sobre el inmueble, y bueno, el monto de la renta se irá actualizando cada año con base en el comportamiento de la inflación en Colombia, pero cuando usted muera, pues chao vivienda, queda en manos, Néstor, de la aseguradora. Ahora, y ya la superintendencia financiera entregará unos detalles finales en los próximos días. Víctor, el dueño del inmueble, si dura mucho o poquito, ese es el riesgo del negocio, ¿no? Sí, pero es que usted mira que los seguros juegan un poco con ese tema, todos los seguros, por ejemplo, el seguro de vida, hay personas pues que viven muchísimo, ¿no? Y dentro de la bolsa común pues se pagan los seguros de quienes viven menos. Entonces sí, ese es el riesgo. Usted toma esta figura, nueva figura financiera en Colombia, pero si usted muere a los 6, 7 meses, pues pierde, ¿no? Pero si usted vive más de 20, 30 años, pues ahí tendrá una renta vitalicia, una renta para siempre. Y de hecho, Víctor, pues esto existe ya en más de 30 países del mundo. Digamos que es algo que se practica bastante y que sí puede servir efectivamente para ayudar, y en este caso en particular, a los mayores de 65 que no tengan pensión, pero que sí tengan una vivienda. Existe, pero ¿sabe cómo existe, por ejemplo? Yo le compro a usted su apartamento. Doña Paola Ochoa tiene 75 años. Yo le compro el apartamento y yo asumo el riesgo. Es un negocio entre particulares. Aquí es con los bancos. De acuerdo. Pero le compra el apartamento y lo deja vivir ahí en el apartamento. Claro, lo dejo vivir y yo asumo, y usted se queda con el apartamento, yo se lo compro, y si el apartamento vale 500 millones de pesos, yo le ofrezco 400. Yo asumo el riesgo. Si Paola dura 50 años y vive hasta los 130 años, pues yo me quedé con el negocio mal hecho. Pero si la señora termina su vida relativamente rápido, será un buen negocio. Ese es el seguro, ese es el riesgo del negocio. El nivel de riesgo. Sí, hasta que llegue la hora de estirar la pata, básicamente, ¿no? Y tocar a la puerta del cielo San Pedro, sí. Néstor, esto cambia. Obviamente hay una cantidad de consideraciones. Pero la noticia que da Víctor, de alguna manera, que ya habíamos conversado aquí, cambia las dinámicas familiares, ¿verdad? Porque esto va a hacer que más de uno que vive esperando. Padre, ya que se oficializa esto.
Esto ya es una realidad. bueno, En algún ya es momento una realidad. hablamos de una iniciativa, sí, esto ya es una realidad. O Ya sea, no pero eso va a cambiar la dinámica. de la Yo me refiero superintendencia financiera. Padre, yo va a voy y le cambiar en la compro- dinámica familiar. Claro. Usted se imagina el poco de manes que vivían esperando, que ni ayudaban ni daban a los papás, Pero, padre, esperaban que estos se eso es murieran cierto. para quitarle la... Bueno, pero esto también ya... la pobreza Sí, es la vergonzante, herencia. Néstor. La pobreza Claro, es pero padre, por vergonzante. otro lado, vea usted, póngase usted, por ejemplo, en los zapatos de una persona potencialmente beneficiaria. Ajá. Usted tiene el apartamento donde usted vive, usted lo compró, ¿cierto? Sí, señor. Usted dice, yo me voy a meter en este negocio, se llama renta inmobiliaria Claro. o renta vitalicia. Sí. Usted dice, Claro. yo lo vendo, usted tiene 50 años, usted le quedan 30 años de vida. Entonces le dicen, Alberto Linero, le vamos a pagar mensualmente 1 millón de pesos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Sí, sí, no, y funciona. Y funciona porque es 1 millón de barras mensual que tú vas a tener. Exactamente. Y es un usted- riesgo. Y usted que no tiene hijos, que no quiere heredarlo, que lo que Claro. le interesa es, dice, listo, lo vendo, no. disfruto la Claro, plata en el hoy. caso del Claro, padre funciona fácil. Pero es que en Colombia, acuérdese usted que el 80% de las propiedades son de muchas personas y no de una sola. Entonces usted ponga de acuerdo a tantos micos para la foto. Porque es que generalmente una casita puede ser de, no sé, de un señor, de la señora, del hermano, del cuñado, de la suegra. Son muchos los que aportan. Y Pero- ahí pero- es donde pero- está pero el ¿sabes caso qué? del padre operación Linero es son los facilísimo. herederos. Los enemigos Claro, de la es que ahí va a cambiar el tema. operación son- Claro. Es que esa es la dinámica que digo yo va a cambiar, la dinámica de la herencia. Porque hay muchas personas que están pensando en la herencia que me van a Que han dejar. No, abandonado Pero es que esa es cada una buena uno, manera, que sus papás, cada que uno los han trabaje y abandonado. luche. Esa es por una la buena vida. manera Que los de, han abandonado. de vengarse de los hijos. Claro, no, y es en Sí, serio. Felipe, usted tiene... ¿Es en ¿Y serio? sí? No lo estoy diciendo. pero es no decir, lo vea, ¿cuántos Felipe, hijos? no Bueno, lo no le vea ponga solo por palabra el lado venganza porque eso de suena vengarse. feo, pero De Felipe, sacarse el clavo. no es solo vengarse de los hijos. Hay gente ¿cuántos que hijos no que dice, abandonan a los viejos, no le Claro, pegan a y uno cuando una no hay que llamada, ponerlo, no lo saben ponen si en usted otro está enfermo o no? Solos. Y están desesperando ahí como víboras a que los viejitos se mueran para quedarse con la Felipe, casita en pero no solo, Chapinero, no sé qué. pero no solo por vengarse de los hijos. Imagínese Pues la que palabra usted dice, venganza no sé si María, sea la apropiada. Felipe, su hija, María, ya está organizada, etcétera, etcétera. Usted dice, ¿yo por qué le voy a dejar mi apartamento a María? Sí, Yo prefiero no. disfrutarlo en vida. Pero Y entonces por usted supuesto. hace un negocio Pero con ¿qué el es lo que banco va a disfrutar? y el banco le dice, Voy a "No, disfrutar, vivir en este apartamento porque ya ¿Qué es no lo me que va a quiero disfrutar? trastear a ningún lado, Y la hipoteca más lo que me inversa. paguen mensualmente por él a cambio de que Exactamente. cuando yo La me hipoteca inversa. muera, Exactamente. el banco se quede con la vaina. Lo que invirtió usted. Y lo que sobra, pues que se lo den a María, mi heredera. Claro. no le va a Néstor, sobrar". Pues ¿Cuántos si lo deja papás? claro en ese momento, Felipe, porque si no... ¿Cómo así no- si no lo deja sobra. claro? Pero sí queda Sí, abierta sí, esa sí. posibilidad de que quede una Queda plata la para los posibilidad de herederos. retracto. Sí, queda la posibilidad de Pueden retracto, pero recuperar el si no logran un acuerdo, pero un tiene que retracto, pagarlo, usted se pero muere tiene que pagar en lo un que le- año lo que le- y se va a la vivienda para la aseguradora. Sí, Pues que se no, va también para la puede vivir 30 aseguradora años y superando qué. con pagos. ¿Y qué? Pues se va para la aseguradora, No. pero usted disfrutó No, la es que- platica en vida. Es que eso uno lo pone, si uno lo pone en el plano sentimental del abandono, de la No, en lo venganza, que sea. pues bueno, eso todo el mundo tendrá razones y no me voy a meter en el ámbito personal ni familiar Usted de se va a cualquiera. meter No, hombre, por yo el no lado- estoy Ese- hablando ese es por el lado de la el leitmotiv conspiración del asunto. financiera. No, los lo que yo bancos. estoy hablando es del despojo que se está consolidando de miles de No, viviendas. Si se le esto está pagando. perdón, del despojo que se está consolidando No, despojo de no, porque manera le están totalmente pagando, iníqua. Se le Aurelio. está pagando, claro. Es que por eso es que le digo. Perdón. Primero, Despojo no, porque le si están usted- pagando. Perdón, continúo y le van a pagar Continúe, todo lo que pero, vale. Está continúe. clarísimo que ya No. hicimos las cuentas hace No, unos meses cuando esto Pero se ¿a usted presentó. qué le importa Hicimos si las usted cuentas, tiene 70 Felipe, años, e pero, inmuebles. Pues, Usted tiene Aurelio, 70 es que si años. usted no lo quiere, No, si no usted tiene lo en quiere este hacer, momento no lo ingresos hace. suficientes para vivir en su propia casa porque ya no los tiene optativo, porque sí, es opcional. no le alcanzó la pensión o lo único que tiene del trabajo de toda su vida es su casita y no sé qué. ¿Y a usted qué le importa? Felipe, sáqueme Si a usted le de dan una un millón o duda, dos pero yo sí millones, entiendo, Aurelio. Néstor, Son las mismas Néstor, por condiciones en la hipoteca inversa de cuando yo tenía 30 años y me metí en la deuda con el banco a pagar 15 años el apartamento. Pero no es a pagarlo, es a recibir la No, por plata, eso, es al pero revés. lo que pregunto es, yo gasté 15 años de mi vida pagando la hipoteca de Sí, mi apartamento, sí. ¿no es verdad? Sí, señor.
al devolverme, cuando yo ya tengo 65, 70 años y quiero devolver el procedimiento, el banco me va a dar las mismas condiciones que tuve en ese momento, es decir, me va a pagar lo mismo que yo pagué en su momento para comprarlo, o son desventajosos. Si a usted no le convence un negocio desventajoso, ¿sabe usted qué hace? Hace el cálculo. No lo hace. El negocio, el cálculo. No, por eso yo No quiero lo preguntar hace, y creo que ese es el punto de Aurelio. Es una buena pregunta, sí. Pero esa era mi pregunta, Ricardo y Néstor, porque yo no sé si fue que yo me quedé dormido 20 años, pero me despierto y oigo a Aurelio decir que se está consolidando el despojo de las viviendas de los colombianos. Pero primero, hasta donde yo sé, esto apenas va a entrar a operar. Y segundo, y lo más importante, lo que acaba de decir Néstor, esto es voluntario. A nadie lo van a obligar a acogerse a esta figura. Y además, cada persona que esté, cada persona que hay muchas cosas que no son voluntarias. Todo en la vida es voluntario. Todos los negocios, y todos si los usted negocios se va a son acoger voluntarios. esta figura, o si usted está considerando acogerse a esta figura, debería responsablemente hacer un examen de las condiciones de la figura. Debería probablemente, si la cuestión familiar es importante, reunirse con su familia, reunirse con sus hijos, decirle que usted está considerando entrar en esta figura, considerar eventualmente las opiniones de ellos, si es que para usted eso es importante, pero hasta donde yo sepa, a nadie lo están obligando a meterse a esto, y a nadie lo están metiendo en esto de Vuelvo a manera donde forzosa. quedé. Aurelio, déjeme Vuelvo a hacerle- donde quedé. Ya, Sí, ya, sí, sí, ya me- para sí que se me siga deja. su discurso del despojo. Déjeme hacerle una cuenta. Usted es un hombre de 60 y pico, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, De 68 usted tiene, años. usted El tiene pico es su, largo. tiene su apartamento y usted tiene Sí. una pensión. Usted Sí. le echa números a esto y usted dice, hombre, voy a revenderle al banco vía hipoteca este apartamento en donde yo vivo. Entonces el banco le ofrece un negocio, usted le propone un negocio y le dice, Sí. don Aurelio, le vamos a dar mensualmente cualquier cifra, 2 pesos, 5 pesos, lo que usted No, quiera. pongamos 1 millón. Sí, 2, 3, lo que usted quiera. Y usted lo evalúa. Y usted dice 3 millones de pesos mensuales por mi apartamento, más la pensión, más lo que me pagan en Blue, eso me ayuda. Y entonces hago el negocio. Y usted se queda, Sí. sus hijos ya están grandes, sus hijos ya tienen propiedades, usted se queda hasta el último día de su vida con su apartamento. Y si usted dura, Sí. como yo espero y rezo todos los días, que dure hasta los 150 años, Aurelio, va a ser un gran Gracias. negocio. El riesgo es cuánto va a durar Aurelio Suárez. Si usted, Dios no lo quiera, toco madera, dura poquito, pues el negocio será para el banco. Si usted dura mucho, durante todos los años de su vida, el negocio le va a resultar, porque va a recibir eso que se llama una renta vitalicia, que termina siendo como un seguro, Aurelio. Un seguro Bueno, que se lo pagan en vida. Y le van a pagar el predial y... ay, no se pudo. Y lo consiente. Retomo a donde había dejado. Entonces, No le yo, gustó mi ese ejemplo, señor ¿no? Aurelio, que usted le explicó el negocio muy bien, ahorita en el cuento que me echó, casi me convence, Néstor, casi estuvo a punto, Néstor, de convencerme. Sí, Eso puede, ya es un digamos, éxito, ¿no? o sea, Que usted ese lo cuento reconsidere ya suyo es un puede... éxito. Ese cuento suyo pueden patentarlo para seguros Alfa, Exim, de todos los de los grupos financieros, sí. Entonces ese señor Aurelio va donde un hijo que tiene economista y le dice, oiga, hágame una cuenta, si yo duro 15 años y me dan 1 o 2 millones mensuales por este apartamento, tráigame eso a valor presente de cuánto me están dando por este apartamento que vale 500 millones. Y el muchacho saca un Excel o saca una calculadora financiera o hace un ejercicio y dice, le están dando 250 millones. Y el banco se queda con la mitad. Y No, hijo, entonces pero usted dice, tranquilo. Aurelio, usted sabe Entonces que le dice, digo, no me tranquilo, convence el después- negocio, listo, paso del negocio. Claro, pero es exacto, que ese no nadie es lo está el caso obligando. de Aurelio Suárez, es el caso de todos. Pero es que aquí estamos pensando que los 3 grupos financieros de Colombia se volvieron, fue unas obras de caridad social para ayudarle a unos viejitos que se No, están no, muriendo no. y Pero después es que usted devolverle seguramente va la a tener casa a los pensión. herederos. No, esto es un negocio financiero de despojo. ¿Y qué- pero y además qué tiene pasa? un Y- pro- Claro, y la tiene gente un que no ¿qué hay tiene de con qué malo pagar que la sea un negocio? administración, el Por agua, favor, la aquí luz, todo el mundo el ha hablado- predial, ¿qué hace? ¿De Aquí dónde todo saca el esa mundo plata? habla de lo que ha dicho Aurelio y Aurelio está hablando y no lo dejan. Termino con una cosa muy sencilla, pero además en Colombia ese problema, y Néstor sí pone un matiz que es distinto en otras partes, es entre particulares, eso es distinto. Aquí en Colombia
es con los grupos financieros que lleva a estos supuestos beneficiarios a un mercado financiero totalmente imperfecto. En Colombia hay 4 grupos financieros que manejan el 75% de los activos bancarios. Luego Aurelio, tenemos en el lado de los compradores un piense, oligopolio y en el lado de los vendedores miles de necesitados. No puedo concebir un mercado más imperfecto que ese. Aurelio, le hago un último ejercicio. Usted tiene la fortuna de tener pensión y fuera de eso usted da unas conferencias y usted recibe un sueldo de Blue Radio, ¿cierto? Sí, señor, claro. Piense sí, señor. en un par de viejitos que están en este momento y tienen una casita y que la pensión no les alcanza. Para esas personas, de pronto, esto sí es una alternativa. Esos viejitos, viejitos, en vez de irse a Bancolombia o en vez de irse al Grupo Aval, se van a un juzgado y exigen que sus hijos les den lo necesario para la manutención, porque esa ley no tienen hijos, y si están desempleados por la pandemia, tiene que ser socorrido por el Estado, tiene que ser socorridos por el Estado. No, pero véale, una cosa de una vez para que queden. Pero entregarle la casa a menosprecio a los grupos financieros de Colombia, no me vengan. Pero es que mire, sus hijos podrían reclamar su casa después, aunque la tengan hipoteca inversa. Nos lo dijo alguna vez aquí el propio ministro de Vivienda, nos decía, mire, aunque se esté en un modelo de hipoteca inversa, los hijos, los herederos pueden reclamar la propiedad del bien, obviamente después devolviendo la plata que ya se ha recibido, digamos que ya había recibido usted en caso de tenerlo así. Entonces sí puede tener sus hijos después teniendo su casa, o María, la hija de Felipe, podría terminar siendo la dueña del apartamento a pesar de tenerlo en hipoteca inversa. Digamos, eso no es un inconveniente, pero sí es una ayuda inmensa para millones de personas que no tienen con qué vivir. Es que acuérdese que stock es muy difícil, muy diferente a un flujo de caja. Cuando usted se queda sin efectivo, está en la olla, porque entonces, ¿cómo paga lo que le decían estos? Los servicios, el predial, el arriendo, la administración, las cosas del día a día, nada. Y aquí es una ayuda y que enorme, además que a usted le está dando el gobierno en estos momentos con este tipo de mecanismos. Paola, habrá gente a la que el negocio lo convence y que quieran meterse en el negocio. Habrá otro Aurelio, o muchos Aurelios que dicen, no lo necesito, no quiero meterme en el negocio, me parece que no es un buen negocio, y legítimamente no. Es una alternativa. Yo creo que esa es la bondad de esto. Es una alternativa para personas mayores que no tienen pensión y tener la opción siempre es algo positivo. Si quiere si quiere hago la escena contraria a la que nos han puesto, porque es que aquí es lo típico donde lo perfecto se hace enemigo de lo bueno. Mira, Néstor, si quiere la ponemos la contraria. Las personas están pasando hambre, no tienen hijos, no tienen nada, tienen un apartamento. Y entonces se mueren de hambre porque no pueden venderlo, no pueden hacer nada. En cambio, con esta posibilidad, ellos pueden tener los recursos para mensualmente seguir adelante. Entonces, yo creo, padre, pasa eso. Claro, ¿no? Y es que yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos planteamos en lo ideal, en lo perfecto, miércoles, y eso no lo vamos a encontrar. Le escribe, cambio, esta es una oportunidad. Víctor, le escribe a un oyente, don José, que dice, Víctor Grosso de Blue Radio defiende la renta vitalicia. Qué falta de rigor para analizar esta forma de despojo a los más pobres. No estamos defendiendo, simplemente estamos informando, estamos dando una noticia con todos los detalles. Además, hay que tener en cuenta también dentro de la fórmula que, por ejemplo, Néstor, si alguien decidiera no, pues igual eso es voluntario, pero si alguien prefiere vender su vivienda, para que la aseguradora, como dice Aurelio, no se quede con la mitad de la vivienda, pues a partir de ese momento de cuando usted vende la vivienda, tiene que empezar a pagar arriendo y eso tiene que empezar a descontarlo también. Entonces el no pago de arriendo también debe estar incluido dentro de todas estas fórmulas para calcular si es o no un buen negocio. Ahora, en este debate también hay que decirlo, hay una cantidad de suspicacias y de prejuicios alrededor de nuestro sistema financiero, de quiénes son los dueños, de cómo se manejaría este tema de la hipoteca inversa. 8 de la mañana, 42 minutos, en 30 segundos, aquí en Mañanas Blue, desde Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo.